En nombre de Dios y de la patria, iniciamos el presente consejo. Muy buenas tardes, señoras concejales, señores concejales, señora secretaria municipal subrogante, María Paz Ramírez, a la gente que nos acompaña a través de la transmisión por Facebook. El consejo extraordinario número 24, el que realizamos hoy día, solicitado en el consejo ordinario anterior por mí, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el tema del plano regulador comunal, que ha pasado diversas etapas, y para aclarar esta situación, bueno, el asesor urbanista Ignacio Sánchez, el que ha estado a cargo del proceso, y nos va a explicar en detalle de qué se trata el presente consejo y en la etapa en que está el tema del plano regulador. Recordando, ¿no es cierto?, que uno de los temas más importantes, que eran 9 temas, es el tema del hospital, la modificación del plano para la construcción del hospital. Entonces, don Ignacio tiene la palabra para... Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes, concejalas, concejales, secretaria municipal. Bueno, como dice el alcalde, ¿cierto? Seguimos tramitando la modificación 2 del plan regulador comunal. Hemos superado ya bastantes etapas. Y la más costosa en términos de tiempo, ¿cierto?, y de gestión fue la instancia municipal, porque ahí la carga de todo el procedimiento administrativo, ¿cierto?, se lo lleva el municipio. Entonces, una vez que se aprobó, nosotros, ¿se acuerda que ustedes aprobaron en marzo, ¿cierto?, la propuesta de modificación? Entonces, la etapa siguiente es solicitar a la Seremi Vivienda el informe técnico favorable de aquellas normas urbanísticas contenidas en la propuesta, ¿ya? Así que nosotros hicimos el ingreso a la Seremi Vivienda. La ley dice que ellos tienen un plazo de 60 días para pronunciarse, y en el día número 56 de ese pronunciamiento, ellos nos hicieron llegar, ¿cierto?, las observaciones que ellos estimaron pertinentes. Eso tuvo fecha 24 de julio, ¿ya? El día 1 es el día 1 de responder esas observaciones, es a contar del 25 de julio, ¿ya? Y estos son plazos fatales. Nosotros tenemos 20 días para responder esas observaciones, o sea, hasta el 14 de agosto, 20 días corridos, ¿ya? Y después de eso, ellos tienen 4 días para entregar el informe técnico favorable. Así que esos son los tiempos de tramitación, al menos en esa etapa. Entonces, dentro de las observaciones, ahí nosotros distinguimos 3 tipos de observaciones: las de forma, las de fondo y las que no son pertinentes, ¿ya? Entonces, la observación del hospital es una observación de forma, ¿ya? Y es la única que requiere acuerdo de consejo. Todo el resto de observaciones se responden adecuando el plano a lo que se necesita, algunas desistiendo, ¿cierto?, la observación como tal, pero la del hospital particularmente requiere un consejo, porque la observación, y ahí muestro los documentos, que voy a pedir, por favor, el planito, el plan. El emplazamiento del hospital, ya, está, ¿cierto?, el algoritmo, no sé si te alcanza, ahí mejor. Aquí estaría empezado los hospitales, ¿ya? Como en esa zona. Esa diferencia en una vía de 20 metros, ¿ya? La observación de la Seremi nos dijo que, dado la escala de equipamiento del hospital, dado la escala de equipamiento mayor, tiene que enfrentar una vía de 30 metros, según lo que dice el artículo 2136 de la ordenanza de urbanismo y construcción. ¿La pila? Entonces, según el artículo 2136, dice: la escala de equipamiento mayor, que es la que se le asignó al hospital, debe enfrentar una vía de 30 metros, pero la vía que enfrenta es de 20 metros. Esa fue la observación. Pero resulta que ese mismo artículo 2136, ¿cierto?, tiene en su inciso final, y ahí puedes poner, porfa, el artículo 2136. Un poco arriba, perdón. Eso, ¿ya? Entonces ellos
hacen esa primera observación porque en la parte, en el principio del artículo 136 dice, el equipamiento mayor, ¿cierto?, tiene que enfrentar una vía expresa o vía troncal, o sea, o una vía de 50 metros o una vía de 30 metros. Y como ya vimos, está enfrente a una vía de 20 metros. Entonces, hasta ahí llegaron ellos y dijeron, no está enfrentando o no están cumpliendo con esta disposición. Pero resulta que el mismo artículo 136, y ahí te pido por favor que bajes. Baja nomás, baja. Yo te digo hasta dónde. Ahí. Oh, arriba. Esta parte, esa. ¿Ya? El inciso final de ese mismo artículo dice que las municipalidades podrán aceptar equipamientos de mayor escala en vías de menor categoría, como es el caso del hospital. Y por eso nosotros, ¿cierto?, cuando la gente de la Seremi de Salud diseña el hospital y nos pide norma urbanística y nos pide equipamiento mayor, nosotros evaluamos y dijimos, sí, se puede, ¿ya? Porque existe esta facultad excepcional que la ley le otorga al municipio para aceptar un equipamiento mayor, o sea, un equipamiento mayor como el previsto, en una vía de menor categoría, o sea, una vía de 20 metros, ¿ya? Y dice, siempre que se indique en forma expresa en el instrumento de planificación territorial y se encuentra avalado en el respectivo estudio de capacidad vial contenido en dicho instrumento de planificación. Entonces, se cumplen las dos condiciones, ¿ya? El estudio de capacidad vial que tiene el plan regulador avala los equipamientos, ¿cierto?, en la zona. ¿Cómo lo avala? Se lo pusimos en el documento, no lo prohíbe, ¿ya? De esa forma lo avala, no lo está prohibiendo. Y dice, esté forma expresa en el instrumento de planificación. Entonces ahí surge el acuerdo de consejo. Entonces, para que esté en forma expresa en el instrumento de planificación, la tablita que no tiene lo que sería el acuerdo, esa tabla. ¿Ya? En la propuesta que ustedes aprobaron en marzo, aparece solo esta tabla, ¿ya? Que dice las normas urbanísticas y la parte de abajo está en blanco, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos incorporar expresamente que hacemos uso del artículo 136 para permitir la construcción del hospital. Por lo tanto, la propuesta, ahora al final, a la última. Si ustedes aprueban el acuerdo, esa tabla iría con esa oración, ¿ya? Donde dice, se acepta escala de equipamiento mayor frente a vía colectora de 20 metros en virtud del artículo 136 de la ordenanza, avalado en el respectivo estudio de capacidad vial del plan regular comunal vigente. Entonces, con ese acuerdo nos va a permitir subsanar esa observación y con esa observación vamos a permitir, ¿cierto?, darle curso a la aprobación del plan regulador y particularmente el emplazamiento del hospital, ¿cierto?, y la futura construcción. Eso, alcalde. Bien. Bueno, esto no es fácil de entender, así que por lo tanto yo abro una ronda de dudas, consultas al respecto. Este es un lenguaje muy técnico, entonces claramente cuesta de entender. Así que, Víctor Gálvez. Sí, Ignacio. Los 20 metros de esta vía que las tienen en la realidad, por así decirlo, ¿eso contemplan la ciclovía? Claro, concejal. Hoy día en las vías donde circulan los vehículos, las calzadas, son 7 metros frente al hospital. Pero el plan regulador está proyectando un ancho total de 20 metros entre cierre y cierre, incluida la ciclovía. ¿Ya? Eso está previsto en el plan regulador. Don Patricio Piña. Buenas tardes a todos y a todos. Ignacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Una consulta tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando de los 20 metros, de la calle. Hago dos preguntas en una. El tema de la futura carretera de la fruta que viene, porque estamos hablando de un acceso que va a tener hacia el hospital. Estoy pensando en voz alta en la gente que viene del sector norte, porque obviamente hay que pensar en la rapidez y en la forma expedita que pueda llegar la gente o los vehículos de emergencia con la gente al hospital, ¿ya? Y se tiene contemplado cómo va a quedar ese espacio o el ingreso desde el Cristo hacia acá viniendo a la carretera de la fruta cuando estemos con la carretera nueva. Y la otra pregunta tiene que ver también el tema de la calle, de quizá alguna intervención que se va a hacer para los vecinos de la Villa del Cristo que están al lado. Ya, concejal, gracias. Buenas ambas preguntas. La carretera de la fruta, hasta donde entendemos, de acuerdo a las reuniones, ¿cierto?, que ha tenido concesiones MOP,
el acceso a San Vicente es un enlace a la altura de Portales. No tienen contemplado otro enlace más que ese, ¿cierto? Y de hecho ahí hay, creo que está ahí Juana Roseta, como que el diseño de ingeniería preciso no está resuelto todavía, entiendo. Nosotros, por transparencia, ¿cierto? Solicitamos información y en esta parte del tramo San Vicente aún aparece en revisión de ingeniería. Entonces, creo que no está precisado el diseño, pero no va a tener un acceso complementario hasta el momento al que ya tienen programado en Portales, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, no, claro. Yo entiendo que sería, a lo mejor podría ser ingreso por Cristo, pero con carretera, porque va a seguir como carretera, entiendo la carretera de la fruta que está actualmente. Claro, claro, pero así como un enlace desde ahí directo para acá, no hay. Ya, y lo otro del impacto que podría tener. Sí, eso es súper interesante porque eso tiene que ser materia del diseño del hospital. Nosotros en todas las reuniones de participación ciudadana que hicimos y que hemos hecho, y particularmente con la gente de la Villa del Cristo, cuando el servicio de salud ya se encuentre con la empresa que tiene contratada para el diseño en esa etapa, nosotros vamos a ser un actor más, ¿cierto? En esa mesa que ellos van a convocar. Pero nosotros entendemos que tiene que ser un aspecto a considerar. Ojo, no solo la vialidad, también la provisión de servicios, ¿ya? La provisión de servicios, ¿cierto? El agua, particularmente el agua en esa zona, ¿cierto? Para los que vivimos cerca de allá, es como sabemos que hay problemas de agua de presión en la mañana. Entonces, el diseño tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? ¿Y por qué ellos? Porque en el fondo ellos son los que van a producir eventualmente impactos viales, ¿ya? Y eso tiene que estar considerado y la instancia es la participación ciudadana. La última información que tuve de la gente de la Seremi de Salud es que ellos ya tienen en toma razón el contrato, no han empezado la ejecución propiamente tal. Cuando eso ocurra, yo les voy a pedir el calendario a ellos, la carta GAN, para ver cómo tienen programado también las instancias de participación. Y lo que nosotros tenemos que estar atentos es que sean instancias de participación resolutivas. O sea, si ellos van a, ¿cierto?, hacer reuniones solo por cumplir, no, o sea, también tienen que hacerse cargo porque cuando nosotros estábamos en el proceso de audiencias públicas de esta modificación de plan regulador, la gente de la Villa del Cristo, en forma, ¿cierto?, total, heterogénea, o sea, homogénea, planteaban que bueno tener un vecino como el hospital, pero ojalá que no se transforme en una perturbación a nuestros modos de vida. Entonces ahí nosotros ya comprometimos, ¿cierto?, que tenemos que estar todos atentos a cómo se va a enfrentar el tema de las soluciones viales en torno a la construcción del hospital. Eso. Tenemos en dudas, consultas. Don Daniel Umaña. Gracias, alcalde. Bueno, primero saludar a todos los presentes, también a las personas que nos están viendo en la casa. Voy a ser súper honesto y quizás va a ser la primera vez que diga esto, pero no entendí nada. Y en base a aquello me gustaría que se explicara, porque entre subir, bajar, mostrar artículos, la ley, entonces yo creo que sería importante, don Ignacio, poder explicar esto, sobre todo a la gente que hoy día nos está viendo, en qué nos beneficia o en qué nos perjudica, entendiendo que sí es un punto para poder avanzar, lo tengo súper claro. Pero estamos hablando del tema de la movilidad. Esto tiene, o sea, yo leo ahí directamente que habla del estudio de capacidad vial. ¿Se hizo un IMIP en esto? ¿Se hizo No. un informe de mitigación? No, nada, No. El estudio de capacidad vial vigente que tiene el plan regulador. Ya. Y es del plan regulador del año 2006. Sí, por lo cual le agradecería si pudiese explicar, no técnicamente, sobre todo a la ciudadanía, por qué tenemos que llegar a este acuerdo, ¿ya? Y en qué nos beneficia en cierto modo, o en qué, si no se aprobase en el caso, en qué nos retrasa, etcétera. No, perfecto. También es súper atingente, ¿cierto?, la pregunta. Recuerden que la demanda por construir un nuevo hospital es una demanda, ¿cierto?, histórica dentro de la ciudadanía de San Vicente, 30, 40 años, y ha sido transversal, o sea, y ha sido, ¿cierto?, sostenida en el tiempo. Entonces, en algún momento, por ahí por el año 2017, ¿cierto?, 2017, el intendente de la época respondió positivamente a esa demanda histórica de los vecinos, que era con el primer paso, que era comprar un terreno para construir un nuevo hospital, ¿ya? Entonces, ellos compraron el terreno, hicieron una evaluación, la evaluación económica, de precios, de realidad también, ¿cierto? Terrenos disponibles y todo. Entonces llegaron a adquirir ese predio, al costado de la Villa del Cristo, ¿ya? Lo compraron, no estaba barato, había disponibilidad, un terreno saneado, y tenía la superficie adecuada. Adquieren el terreno y las necesidades de diseño que surgieron posterior a eso, ¿cierto?
determinaron que las normas vigentes del plan regulador en esa zona para construir el hospital que todos soñaban eran insuficientes, ¿ya? Entonces nos pidieron a nosotros que pudiésemos modificar nuestro plan regulador y dotar a esa zona del hospital de las normas urbanísticas que ellos necesitan para, no sé, definir este hospital que todos quieren, ¿ya? En concreto, ¿qué significó? Significó que esa zona donde ellos compraron el hospital tenía una altura máxima de 2 pisos, ¿ya? Pero esos 2 pisos son 3,5 metros por piso. O sea, una altura máxima de construcción de 7 metros. Pero el piso hospitalario es de 4,5 metros, porque a la altura hay que generar por lo menos 1 metro de vías de servicio, ¿ya? Entonces ellos necesitan, por lo menos, si van a construir un hospital de 2 pisos, por lo menos necesitan 9 metros, ¿ya? Y el plan regulador solo les permitía 7. Entonces, la primera solicitud específica que ellos nos hacen, dicen, modifiquen por favor el plan regulador y asígnenos una altura mayor. Entonces, ¿cuánto? 3 pisos, 4 pisos. Entonces se llegó, ¿cierto?, al requerimiento de dar 6 pisos. Entonces uno multiplica 6 por 3,5, son 22 metros. Y 22 metros para ellos les permite, ¿cierto?, proyectar un edificio que les va a ser útil al principio y 40 años después. Yo desconozco este dato, pero no sé cuántos años lleva el Hospital de San Vicente desde que se construyó, pero serán más de 30 años, 40 años, mucho más, ¿cierto? Claro, entonces la gente, ¿cierto?, que hizo los requerimientos era como pensando en eso, como decir, ok, vamos a construir un hospital y quizás en cuántos años más no vamos a tener otro, entonces por favor dennos la mayor cantidad de normas para que si hay que crecer, se pueda crecer ahí y no pase lo que pasa en el hospital hoy día. Entonces, primer requerimiento específico es. Segundo requerimiento específico, coeficiente constructibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que en la superficie total, ¿cierto?, uno lo multiplica por ese valor y ese va a dar una cantidad de metros cuadrados que se puede construir, sea en 1 piso, en 2 pisos, en 3 pisos, lo que se permita, en este caso 6 pisos. Entonces, segundo requerimiento específico, 0,8, porque la norma vigente de esa zona es 0,6, ¿ya? Y el tercer requerimiento era que fuera escala de equipamiento mayor, porque la norma vigente de esa zona es escala de equipamiento mediano, ¿ya? Entonces, con esas 3 zonas, o sea, con esas 3 requerimientos específicos, y con muchas reuniones de por medio, ¿cierto? Es como decir, ¿qué necesitan para viabilizar el hospital? Ok, necesitamos esto, y eso fue lo que nosotros les dimos en realidad. La modificación del hospital es solo eso, es en el terreno que compró el gobierno regional, que se lo transfirió al Servicio de Salud para proyectar el hospital, es poder proveer las normas urbanísticas para que cuando ellos soliciten el permiso de edificación, de acuerdo al edificio que están proyectando, se pueda construir. Eso. Perfecto. Bueno, ahí bueno, en cierto modo, en palabras no tan técnicas, queda bastante claro en realidad. Así que, bueno, yo por lo menos quedo claro con la duda, alcalde. Quizás sea importante saber en qué etapa del proceso esto, porque sabemos que ha demorado muchísimos años. Sí. Después de esto que viene, sería importante saber y efectivamente ya cuándo podríamos tener la modificación de nuestro plan regulador para poder ver, en cierto modo, hago memoria que se dijo que en el 2025 se iba a empezar a construir este hospital, entonces, ¿nos dará para aquello? Perfecto. Antes de eso, disculpe, sí. Ignacio, ¿a qué se refiere escala de equipamiento mayor? Es Esa palabra. es una definición que está en la ordenanza. La escala de equipamiento quiere decir a la cantidad de flujos de personas que una edificación va a albergar. Y son tramos, son mínimos y máximos. Entonces, la escala de equipamiento mayor es 6.000 personas o más, ¿ya? Entonces, imagínense en 40 años, o sea, el Hospital de San Vicente, recuerden que no solo va a beneficiar a los habitantes de San Vicente, que son 50.000 habitantes, va a beneficiar a la intercomuna, Peumo, Pichilegua, Las Cabras y San Vicente. En su conjunto, se estima, ¿cierto? La estimación inicial hoy día son 100.000 habitantes, ¿cierto? Esos 100.000 habitantes en 20 años más pueden ser 130.000, 140.000, por lo tanto, cuando nosotros nos piden una escala de equipamiento mayor, ellos están pensando, ¿cierto?, en el futuro, en flujos futuros que el hospital puede albergar. Entonces a eso se refiere el alcalde, a cuánta cantidad de personas hay que va a albergar la edificación y sobre eso, ¿cierto?, se diseñan pasillos, espacios, oficinas, áreas de circulación, áreas de espera, etcétera, etcétera.
Entonces, si ellos tienen escala de equipamiento mayor, les permite, ¿cierto?, hacer un edificio más acogedor, por decirlo así como muy simple. ¿Ya? Eso. Ya. Los plazos. En esta etapa los plazos están normados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ingresamos, ellos tienen 60 días para pronunciarse, se pronunciaron el 24 de julio. El 24 de julio suspenden el plazo de tramitación y nos dan 20 días para responder. A contar del 25, 20 días corridos son el 14 de agosto. Cuando nosotros entreguemos la observación el 14 de agosto, ellos van a tener 4 días más. Y dentro de esos 4 días entregan el informe técnico favorable. Ya estamos hablando 20 de agosto, 22 23 de agosto por ahí. Son tramitaciones administrativas. Entonces, claro, ellos emiten el informe dentro del plazo, pero que llegue a la oficina aparte acá, pasan 2 días, 3 días, es cuando se fecha. Cuando nosotros tengamos informe favorable, ingresamos al gobierno regional. ¿Ya? Al gobierno regional, la solicitud de resolución afecta de aprobación de la modificación 2 del plan regulador. Ellos, para hacer eso, cuando ingrese, lo van a derivar a la Comisión de Infraestructura. La Comisión de Infraestructura seguramente nos va a pedir una reunión. Nosotros vamos a explicar, ¿cierto? Ahí lo que en algún momento, ¿se acuerdan cuando lo aprobamos? Dijimos, y esa es la instancia donde va el Consejo en pleno. Esa es la instancia. Entonces, vamos a la Comisión de Infraestructura, explicamos los beneficios de la modificación 2, mostramos que están los antecedentes y que tenemos el informe técnico favorable de la Seremi Vivienda, que es lo que ve el gobierno regional para poder aprobar. ¿Ya? Van a un plenario luego, y en ese plenario, si se aprueba, el intendente, o sea, el gobernador, perdón, emite una resolución afecta. Esa resolución, que se puede demorar todo ese proceso un mes, yo creo, ¿sí? Un mes. Esa resolución afecta, después el gobierno regional la remite al municipio y nosotros la ingresamos a Contraloría Regional para tomar razón. O lo hacen ellos de oficio, ¿ya? Lo ingresan a Contraloría a tomar razón. Y aquí sí se complica. Porque, como es una modificación del plan regulador, un plan regulador está definido como un instrumento de planificación territorial. Ese instrumento de planificación territorial, dentro de Contraloría, lo analiza la unidad de instrumentos de planificación territorial. Y la región de O'Higgins no tiene esa unidad. Entonces, ¿qué hace la región de O'Higgins? Cuando ingresa una modificación de plan regulador, la envía a Santiago. ¿Ya? Y a Santiago llegan todas las regiones que no tienen esa unidad de análisis, que son todas, menos la metropolitana. Entonces, y ahí ellos, aquí al final, ¿ya? Los que estén en tramitación, al final. Entonces, cuando analicen, ellos van a analizar y hacen una revisión de los actos administrativos, ¿cierto? Que componen ellos ya no se pronuncian de normas técnicas o de las decisiones de mérito, oportunidad, conveniencia. La revisión de Contraloría es sobre los procedimientos administrativos que sustentan la tramitación. Y eso, si bien hay plazos estimativos, que son los plazos generales que Contraloría responde y da toma razón, 30 días, la experiencia comprobada dice que en realidad puede ser mucho más. Pueden ser 60 días, 90 días. En el peor de los casos, lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en San Vicente, cuando tramitaron la modificación 1, el trámite de revisión de observaciones, respuesta a observaciones, demoró, entre Contraloría y el municipio, demoró 2 años, del 2011 al 2013. Entonces, ojalá no nos vamos a demorar tanto, pero incluso puede ser ese nivel, ¿ya? Podríamos anticipar entonces los plazos de tramitación de la Seremi Vivienda del gobierno regional, pero son inciertos los de la Contraloría. ¿Ya? Pueden ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, va a depender del tipo de observación y la forma en que haya que responder esas observaciones. Eso va a aconsejar. Jorge Pávez. Muchas gracias, alcalde. Bueno, un gusto saludar a todos y todos los presentes, a usted precisamente también, Ignacio, agradecer su presentación. Mis preguntas son súper puntuales. Primero, ¿esta observación que se plantea es exclusiva para la zona de equipamiento hospital? ¿No se podría aplicar a otras zonas del mismo plan regulador? No, solo para el hospital. Nosotros hemos sido súper cautelosos en ese sentido, porque ellos, o sea, cuando se compra el predio, ese predio se compra como una zona habitacional, ¿cierto? Ahí con ciertas normas. Y nosotros estamos dotando de buenas normas para que se construya el hospital, pero va a beneficiar solo al hospital. Por lo tanto, esta excepción es solo para el hospital también. ¿Ya? Nosotros hemos tenido un tratamiento especial con el hospital porque nos interesa que el hospital salga adelante. Pero claro, pero beneficia solo al hospital. Perfecto. Usted mencionó que además de, obviamente, de esta observación, tiene que estar avalado por el estudio de capacidad vial. Sí. ¿Ya? Según lo que aquí nos informa en el fondo, dice que este estudio de capacidad vial no establece prohibiciones. Exacto. Por lo tanto, el no establecer prohibiciones es una forma
Sí. de avalar. Exacto. Exacto. Sí. Ya, perfecto. Y lo último, Pero ahí es como funciona el derecho administrativo, sí. porque claro, si está expresamente escrito, entonces si no, ya, o sea, perfecto. así funciona. Y lo último, claro, las observaciones que se hacen son variadas. Dentro de ella, precisamente la del hospital que usted mencionó, que es la única que le corresponde en este caso accionar al Consejo Municipal. Exacto. Las demás son todas de forma en el fondo, que son ya, me imagino, la mayoría corregida por Sí. usted en este caso. Sí, salvo la del que yo hablaba de una observación de fondo, que es la de los conjuntos Orlando Letelier. ¿Ya? Y ahí recuerden que nosotros partimos esta tramitación en el 2017. Entonces, el 2017 el Orlando Letelier no tenía el proyecto de loteo aprobado como tal. Entonces, lo que se necesitaba para viabilizar era, ok, aquí el plan regulador va a proyectar vías de acceso, pero después de la aprobación del loteo, el plan regulador, ¿cierto? Todavía seguía tramitándose, entonces se aprobó el loteo y el loteo generó la propia vialidad del conjunto habitacional. Entonces hoy día se contrasta, ¿cierto? El perfil diseñado en la modificación y lo que aprobó el proyecto loteo, claro, es como que la calle le pasa arriba a dos casas. Entonces lo que ahí corresponde es desistir de las calles proyectadas en la modificación, dado que resulta inoficioso porque está aprobado el plano de loteo. Y eso se avala, ¿cierto?, con el timbre de la dirección de obra, el plano del loteo aprobado. Así se resuelve. Recuerden que la observación de vialidad de los conjuntos Orlando Letelier era precisamente para viabilizar la construcción del loteo habitacional. Entonces eso ya está, resultó inoficioso hoy día. Eso. Muchas gracias. Más dudas, consultas respecto de esta modificación. Esta modificación que se requiere para que continúe avanzando el tema del plano regulador y específicamente el hospital. Esta aprobación del Consejo de aceptar, no recuerdo el artículo, ¿no es cierto?, que se acepta la escala de equipamiento mayor en una calle de 20 metros de ancho, ¿no es Sí. cierto? Sí. Eso es lo específico. Eso es lo específico. Hablando en términos simples, ¿eso tiene alguna complicación, digamos, práctica o no tiene alguna complicación? O sea, No tiene ninguna complicación práctica, porque recuerden que o si usted está pensando, por ejemplo, en flujo futuro, en que, claro, va a quedar como corta la calle, ¿cierto? No, porque esos elementos van a ser ponderados por el diseño del hospital, ¿cierto? Y eventuales inversiones de infraestructura que mejoren, por ejemplo, la accesibilidad o los flujos del sector, tienen que ser resueltos por la ejecución del el hospital. ¿Ya? espera, déjame sí. entender. Entonces, nosotros al aprobar esto, el diseño del hospital se va a tener que ajustar a las normas que nosotros les vamos a enviar, a las normas urbanísticas. Exacto. Y dentro de esa norma urbanística estaría este ancho de 20 metros. Haría este ancho 20 Entonces, metros. el diseño se va a tener que ajustar a ello. Sí, recuerden que Ya. las normas que nosotros dotamos el terreno de equipamiento no las propusimos nosotros, fueron los requerimientos del Servicio de Salud. Ya, si ellos hubiesen necesitado 30 metros, me hubieran dicho, hoy hay 20, modifícame también la vialidad del sector y dame 30 metros. Ellos estimaron a priori, es cierto, que con 20 metros es suficiente. Ahora, claro, porque si uno ve la realidad, hoy día es una vía bidireccional, ¿cierto? De una calzada, o sea, son 7 metros en realidad. Entonces 20 metros les permite aumentar a 2 vías por lado, poner un bandejón, la ciclovía, ¿cierto? Entonces, claro, los flujos les darán. Eso puede ir como parte del diseño Eso, de hecho, eso tiene que ir. y en materia de Nosotros ejecución. le hemos dicho a la gente de la Villa del Cristo también, por ejemplo, el cruce Pencahue. Es un tema que tienen que abordar el tema del hospital. Porque el cruce del Cristo, en su momento, recuerden que no había semáforo ahí, pues. Entonces el semáforo, ¿cierto? Ya hace control de flujo y todo eso. En cambio el cruce Pencahue, no, pues todavía es como un cruce débil desde el punto de vista de la seguridad vial. Son discopares, ¿cierto? La curva. Claro, claro. Entonces lo que nosotros dijimos es que hasta dónde llega el área de influencia, ¿cierto? Del hospital. Entonces, ese examen ya lo hicimos con la gente, entonces dijeron hasta la plaza. Entonces, claro, eso hay que justificarlo, ¿cierto? Pero obligatoriamente se tiene que hacer cargo del cruce Pencahue, por lo menos. Eso. ¿Otra duda, consulta? Daniel Omaya. Sí, yo igual lo entendí como usted, alcalde. Entonces,
mi duda es, hoy día el camino tiene 7 metros por lo que usted nos indica. Al hacer esta modificación de dejarlo en cierto modo con 20, como usted mencionaba, ¿eso da atribuciones o derecho como a expropiar si fuera necesario para el hospital? ¿Se podrían ver perjudicados nuestros vecinos del lugar, en cierto modo? Ya, no, recuerden que hoy día hay 20 metros en el plan regulador, o sea, los 20 metros ya están. Entonces, lo que está conformado a 7 metros es como lo real. Si uno va con wincha, ¿cierto? Y mide la calle en cierto sector, uno tiene 7 metros. Entonces, ellos tienen hasta 20 metros para crecer, sin modificar el plan regulador. Eso significa, claro. Claro. Bien. Bueno, Patricio Viña. Sí, bueno, lo pregunté delante por los vecinos de la Villa del Cristo, lo vuelvo a preguntar, Ignacio. Habla también parte de justamente, y también entiendo del trabajo que hay que hacer, desarrollar actividades informativas con los vecinos, en este caso de la comuna, y está hablando del sector donde va a estar el hospital. Eso se cumplió con eso, que también no hay que hacerlo porque uno quiere, sino que porque lo estipula obviamente el tema para poder, a lo que llegamos hoy día, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la etapa de audiencia pública, la obligación legal es mínima. O sea, nosotros publicamos, ¿cierto?, un aviso en el diario, 30 días, y hicimos una audiencia en el teatro. Nosotros fuimos más allá, hicimos audiencias y reuniones en los sectores que se iban a ver afectados. Y en la Vía del Cristo estuvimos ahí un día, me acuerdo que era invierno, hacía frío, llegó mucha gente, mucha gente. Y todos agradeciendo, ¿cierto?, del hospital, pero también preocupados por el tema vial. Entonces, lo que viene ahora en términos de diseño del hospital, hay que estar atento porque, claro, ellos van a diseñar no entre 4 paredes, ¿cierto? Pero ellos diseñan el programa arquitectónico, ¿cierto? Donde atienden los box y todo eso. Pero el impacto que va a generar el hospital en el sector, también hay que estar atento. Y esa, por suerte, ¿cierto? Los instrumentos vigentes consideran etapas de participación ciudadana, ojalá vinculantes, ojalá es casi como yo lo pongo sobre la mesa, porque hay que considerar, ¿cierto?, las externalidades negativas que eventualmente puede generar el hospital, porque el hospital en sí es un polo de atracción importantísimo para cualquier territorio. O sea, vean la experiencia donde se instala un hospital, después viene el desarrollo, ¿cierto? Vienen las casas, vienen los locales comerciales, vienen los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad, pero hay que saber, entender también que esa oportunidad de desarrollo positiva, si no se abordan bien, pueden ser un problema, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser un problema no hacerse cargo del Cruza Pencahue. Entonces hay que estar ahí atento con eso. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Lo otro, entiendo que usted lo preguntó, alcalde, y también concejal, el colega Daniel Maña, el tema, se lo pregunto, Ignacio, el tema de que lo que vamos a votar hoy día, si hubiera un error, entiendo que esto va a ser realizado por el gobierno regional, entonces, el Ministerio de Urbanismo, ¿quién lo hizo? Esta observación se le responde a la Seremi de Vivienda, ¿ya? En la tramitación que es normada, la Seremi de Vivienda se pronuncia sobre las normas técnicas contenidas en la propuesta, ¿ya? Y esta específicamente una norma técnica 2136. Ellos, si emiten el informe favorable, entonces el gobierno regional va a tener el respaldo de que técnicamente el proyecto cumple con la normativa, ¿ya? Así que no debiese haber mayor problema dentro del gobierno regional si es que está ese informe técnico favorable, ¿ya? Y ese informe técnico favorable nosotros vamos a ver si lo vamos a tener después del 14 de agosto contando 4 días, así de taxativo, ¿ya? Ahora, le adelanto, ¿cierto? Nosotros llegamos a esta conclusión no porque se nos ocurrió, pues, o sea, tuvimos una reunión con la gente de la Seremi, ¿cierto? Hay correo, consensuamos la respuesta, consensuamos el texto que va, la forma, y tenemos resuelta ya la mayoría de las observaciones consensuadas también con ellos, ¿ya? Es un procedimiento que hicimos, de hecho, al otro día, formalmente a nosotros nos llegó la observación el día lunes, pero nosotros en realidad la recibimos por ellos mismos el día viernes. Entonces, ya teníamos la reunión el día martes, ¿ya? Así que vamos bien porque los tiempos para nosotros son acotados. Ya 20 días en realidad es poco tiempo. Entonces tenemos que responder dentro de esos 20 días. Así que eso. Bien. Bueno, se ha explicado, este es un paso muy importante, que técnicamente, como lo ha explicado el urbanista, es necesario
que cuente con la aprobación nuestra como consejo. Todos sabemos lo relevante del futuro hospital de San Vicente. Yo agradezco la presencia. Acá en la sala está nuestro ex alcalde, don René Leighton, que siempre él fue el primero que empezó a juntar recursos para un futuro hospital, para un terreno, y que afortunadamente durante el gobierno de la presidenta Bachelet se pudo comprar el terreno para el hospital. Agradezco la presencia del consejero regional Edison Toro, que es el encargado de infraestructura del gobierno regional, que de hecho está acá presente porque sé que le importa el tema, ¿no es cierto? El hospital sabemos que es un avance para la comuna y para la microárea. O sea, volver a recordar que se proyecta un hospital de mediana complejidad, ¿no es cierto?, que es el actual de Rengo, donde mucha gente tiene que trasladarse diariamente y lo que significa el costo, el tiempo, el riesgo, y que San Vicente al contar con algo de este tipo ganamos todo. Recordar que si bien el terreno fue comprado en el gobierno de la presidenta Bachelet, la inversión fue aprobada también en el gobierno del presidente Piñera, que se reservaron los recursos, no recuerdo técnicamente cómo se explica eso, pero había un encargado que fue al Consejo Regional y que aseguró los recursos. Claro, hoy día hay un proyecto mayor que va a tener que ser evaluado por el Ministerio de Salud, a lo mejor por el gobierno regional también. No sé cuánto será el costo, pero sí hay un diseño mayor al que estaba proyectado inicialmente. Entonces, una cosa va a ser el diseño y otra cosa va a ser la ejecución, que en estos proyectos grandes van avanzando de a poco, pero claramente se ha avanzado. Así que, y en algo que le sirve mucho a la comuna y a las comunas vecinas. Recordar eso para los vecinos que están en general escuchando. ¿Está habiendo más dudas y consultas? Señora secretaria subrogante, pida la votación. Bueno, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, letra B de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se solicita acuerdo del Consejo Municipal para aprobar la incorporación del inciso final del artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, aceptando la clasificación de escala mayor en la zona ZEH propuesta en el proyecto de modificación número 2 del Plan Regulador Comunal. Señor Patricio Piña. Agradeciendo el trabajo de Ignacio Sánchez y la explicación hoy día, apruebo. Señor Jorge Pávez. Sí, dada la necesidad de este anhelado proyecto, entendiendo también y agradeciendo la explicación de don Ignacio Sánchez, apruebo. Señor Víctor Gálvez. Sí, entendiendo que esto es necesario para que siga avanzando el proyecto del hospital y se pueda concretar en la brevedad posible, apruebo. Señora Pilar Araya. Sí, entendiendo que es muy importante para la comuna y agradeciendo la exposición clara de Ignacio, apruebo. Señora Linian Silva. Bueno, igual agradeciendo a Ignacio por la explicación, podamos entenderla, y agradecer también que esté acá don Edison Toro, que trabaja en esto de infraestructura. Apruebo. Señor Daniel Umaña. Bueno, sumándome, por supuesto, a todas las palabras de agradecimiento, sin duda alguna es vital e importante poder contarle a nuestros vecinos a través de las pantallas en que estamos, como también a nuestras personas que nos han acompañado acá, don René Leighton y mi gran amigo Edison Toro, presidente de la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno Regional, y por supuesto siempre pensando en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Apruebo. Señor alcalde. Sí, apruebo. Gracias por su trabajo, Ignacio. Cuesta entender el lenguaje técnico, pero bueno, explicando se va entendiendo. Es un paso que necesitamos dar, en donde quedan las 9 modificaciones al plano regulador actual, donde la más importante es la del hospital, están en un proceso positivo. Recordemos que, por recordar entre otras cosas, la regularización de todo el sector de Barrio Norte, que ellos con esto tienen la constructibilidad de un 100% de su terreno, que
casi nadie cumple hoy día eso, porque está, según el plan regulador actual, es el 80% construible. Y así se regulan varias situaciones, la construcción en altura, lo recordamos en consejos anteriores, antes que ustedes estuvieran como concejales, que los pueblos que crecen necesitan crecer en altura para no seguir comiéndose terreno agrícola. Entonces también es otra necesidad que satisface esta modificación. Así que es muy positivo. Así que gracias, Ignacio, por su trabajo, y esperando que demore lo menos posible para que se avancen los procesos, ojalá constructivos, lo antes posible. Gracias, señoras concejales, señores concejales, por esta una votación unánime. Todos estamos por el crecimiento de nuestro pueblo. Muchas gracias y se levanta la sesión.